Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su espíritu para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar de entender eh, una reflexión que es una radiografía del pueblo de Dios en la actualidad. ¿Cuál es la expectativa que Él tiene con su pueblo? ¿Y cuál es la realidad de su pueblo hoy? La reflexión está titulada La Iglesia de hoy. Vamos a entrar en el texto, vamos a ver qué es lo que nos trata de transmitir nuestro Dios. Dice, la parábola de la viña no solo se aplica a la nación judía, tiene una lección para nosotros. La iglesia en esta generación ha sido dotada por Dios con grandes privilegios y bendiciones, y Él espera las correspondientes devoluciones. ¿Por qué nos está diciendo esto? Porque necesitamos comprender que Cristo envió su Espíritu para que sea la ayuda idónea que el pueblo de Dios necesita, el acompañante, este Dios personal. Y por eso nos dice, la iglesia en esta generación ha sido dotada por Dios con grandes privilegios y bendiciones, con su misma presencia, ¿verdad? Y Él espera las correspondientes devoluciones. Es decir, Él tiene una expectativa para con su pueblo, ¿verdad? Dice, hemos sido redimidos por un costoso rescate. Solo por la grandeza de este rescate podemos concebir sus resultados. En esta tierra, la tierra cuyo suelo ha sido humedecida por las lágrimas y la sangre del Hijo de Dios, han de producirse los preciosos frutos del paraíso. Interesante, ¿cuáles son los preciosos frutos del paraíso y cómo obtenemos estos frutos? Y es justamente lo que hemos tratado de entender en las reflexiones anteriores, ¿verdad? Su presencia en este templo es todo lo que necesitamos, son precisamente estos preciosos frutos del paraíso, ¿verdad? En la vida del pueblo de Dios, las verdades de su palabra han de revelar su gloria y excelencia, es decir, en vidas transformadas. A esto hace referencia, ¿verdad? Por medio de su pueblo, dice, Cristo ha de manifestar su carácter por medio de su pueblo y los principios de su reino. Aquí la gran pregunta es, ¿cómo es que el pueblo de Dios hoy ha llegado a las conclusiones contrapuestas a las expectativas que Dios tiene con su pueblo? Porque dice, Cristo ha de manifestar su carácter. ¿Cuándo? Hoy. ¿Y por qué el pueblo de Dios no se hace la pregunta, Señor? Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Verdad? ¿Por qué estamos como estamos? Y vamos a ver a lo largo de la reflexión cuál es la causa, ¿verdad? Porque en realidad lo que nuestro Dios trata de revelarnos es cuáles son las exigencias, las expectativas y cuáles son las causas. Y para estas exigencias, Él ha provisto todo lo necesario para que su iglesia manifieste su carácter y los principios de su reino. Desgraciadamente, su iglesia hoy niega la posibilidad de manifestar este carácter y los principios de su reino. Porque piensa, cree que va a pecar hasta que Cristo viene. ¿Y por qué cree esto? Porque no ven este carácter y estos principios en medio de su pueblo. Y no se hace la pregunta ¿por qué? ¿Verdad? Satanás trata de contrarrestar la obra de Dios y constantemente insta a los hombres a aceptar sus principios. Representa al pueblo elegido por Dios como un pueblo engañado. Claro, porque esta es su obra, ¿verdad? Engañar al pueblo de Dios. Dice, es un acusador de los hermanos y su poder acusador se emplea contra los que obran la justicia. Cuidado. No sobre todo el pueblo, sino sobre los que obran la justicia. Aquí también es, en fin,
Habrá que cernirnos exactamente y entender claramente quién es su pueblo. Y Dios reconoce como su pueblo al pueblo fiel. Aunque en medio de la iglesia están los dos grupos, ayer los vimos, ¿verdad? En la parábola de las 10 vírgenes, sin embargo, es un acusador de los hermanos y su poder acusador se emplea contra los que obran la justicia. Los que no obran la justicia ya les pertenece, por lo tanto, no tiene ningún problema con aquellos. Él tiene problemas con aquellos que obran justicia, que es contrario a su voluntad, ¿verdad? Dice, el Señor desea, por medio de su pueblo, responder a las acusaciones de Satanás, mostrando los resultados de la obediencia a los principios rectos. Pero claro, hoy su pueblo cree que peca hasta que Cristo viene. Y claro, aquí dice que el Señor desea, por medio de su pueblo, responder a las acusaciones de Satanás. Es decir, justificar a su pueblo. Quiere justificar a su pueblo delante del acusador. Pero cuando el pueblo cree que peca hasta que Cristo viene, ¿puede justificarlo? ¿Entendéis sobre quién trabaja el enemigo y quiénes son aquellos que obran la justicia? Aquellos que sí tratan de obedecer, ¿verdad? Y vivir según la voluntad de Dios. Que son pocos en realidad, ¿verdad? Nos lo dirá la reflexión, no necesito justificar yo nada, ¿verdad? Pero fijaos, ¿cuál es la expectativa que tiene Cristo y qué es lo que cree el pueblo? ¿Verdad? Contrapuesto a lo que Dios, Cristo, espera de su pueblo. El Señor desea, por medio de su pueblo, responder a las acusaciones de Satanás, mostrando los resultados de la obediencia a los principios rectos. Y Cristo se tiene que callar porque su pueblo cree lo que dice el enemigo en realidad. Que no pueden. ¿Cómo le vamos a contestar al enemigo de Dios? Porque nosotros no podemos. Es decir, no creen en el poder de Cristo, en su espíritu, ¿verdad? Fijaos lo que dice. Estos principios han de manifestarse en el cristiano individual. Porque ¿quién es la iglesia? El cristiano individual, ¿verdad? En la familia, en la iglesia y en toda institución establecida para el servicio de Dios. Todos han de ser símbolos de lo que se puede hacer por el mundo. Símbolos de lo que se puede hacer por el mundo, no de lo que no se puede hacer. Pecamos hasta que Cristo viene, ¿verdad? Han de ser tipos del poder salvador de las verdades del Evangelio. Todas son agencias en el cumplimiento del gran propósito de Dios para la raza humana. Es decir, deberían de ser símbolos representantes de Cristo, vencedores. Desgraciadamente, no tiene pinta de ser así en la realidad, ¿verdad? Vaya, después de la reflexión de ayer, mi voz ha quedado un poco tocada, ¿verdad? Dice, los dirigentes judíos miraban con orgullo su magnífico templo y los imponentes ritos de su servicio religioso. Atentos, porque aquí hay tipo y antitipo. Esta es la obra del enemigo en realidad. Necesitamos entender, ¿nos pasa a nosotros hoy también? Hay alguien que está dirigiendo la atención la iglesia y de algunos que tratan de hablar mal de la iglesia y de sus maestros, porque necesitamos entender qué es lo que nos quiere transmitir Dios aquí, ¿verdad? Nos interesa la verdad, no los prejuicios, sino la verdad, la que viene de Dios, ¿verdad? Y aquí dice, los dirigentes judíos miraban con orgullo su magnífico templo, iglesia, y los imponentes ritos de su servicio religioso. Es decir, estaban en lo correcto. Lo que estaban haciendo era lo correcto. Eso es lo que trata de decir. Fijaos lo que dice aquí. Pero faltaban la justicia, la misericordia y el amor de Dios. Por lo tanto, cuando falta la justicia, la misericordia y el amor de Dios, ¿qué son los principios del reino en realidad? ¿Qué es lo que defendían? Formas desprovistos de poder, de la esencia del Evangelio en realidad, ¿verdad? Dice, la gloria del templo
el esplendor de su servicio, no podían recomendarlos a Dios, porque no ofrecían lo único que tiene valor a sus ojos. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene valor a los ojos de Dios? La iglesia, la institución, toda la organización, ¿o es que es otra cosa? Dice, no le llevaron el sacrificio de un espíritu humilde y contrito. Porque cuando tienes un espíritu humilde y contrito, este es señal de la obra del Espíritu, de la presencia de Cristo. ¿Comprendemos? Dice, cuando se pierden los principios vitales del reino de Dios, y fijaos, ¿cuáles son los principios vitales del reino de Dios? El sacrificio de un espíritu humilde y contrito. A ver, que lo vean. Perdón. La justicia, la misericordia y el amor de Dios. Estos son los principios del reino de Dios, ¿verdad? Y dice, cuando se pierden los principios vitales del reino de Dios, las ceremonias se vuelven multitudinarias y extravagantes. O sea, viene mucha gente atraídos por esa religión formal, ¿verdad? Y extravagantes. O sea, para contentar a las multitudes hay que ponerles musiquitas y contarle cositas, y, en fin. ¿Qué os voy a contar? Lo tenemos en medio de nosotros, ¿verdad? Cuando se descuida la formación del carácter, cuando falta el adorno del alma, el espíritu, cuando se pierde de vista la sencillez de la piedad, es cuando el orgullo y el amor a la exhibición exige magníficos edificios de iglesia, espléndidos adornos e imponentes ceremoniales. ¿Comprendemos? En todo esto no se honra a Dios. La gran pregunta es, ¿por qué el pueblo de Dios hoy cree lo que cree, adora lo que adora, se comporta como se comporta? Y Cristo dice, en todo esto no se honra a Dios. Esta no es la manera, no es la expectativa. Lo que Él espera es justicia, misericordia y el amor de Dios. La obra de Cristo. El modelo, lo que ha hecho el modelo, ¿verdad? Dice, una religión de moda que consiste en ceremonias, pretensiones y exhibiciones no es aceptable para Él. Sus servicios no suscitan ninguna respuesta de los mensajeros celestiales. No sé si nos damos cuenta aquí. No me di cuenta para resaltarlo, pero aquí dice, sus servicios no suscitan ninguna respuesta de los mensajeros celestiales. ¿Y qué es lo que hace esta iglesia formal? Cree, lo mismo que los judíos, mirando con orgullo sus iglesias, creen que están bien encaminadas, pero dice, no suscitan ninguna respuesta de los mensajeros celestiales. ¿Quiénes son los mensajeros celestiales? Cristo, a través del Espíritu Santo, y los ángeles, y el mismo Dios, el Padre, ¿verdad? Por lo tanto, ¿por qué la iglesia está como está hoy? Porque dice, en todo esto no se honra a Dios, por lo tanto, Dios no puede obrar en una iglesia así. Espero que podamos entender la profundidad, queridos. Por algo nos transmite Dios este mensaje. Quiere abrir nuestra mente, ayudarnos a pensar por nosotros mismos, porque de otra manera, si no se honra a Dios así, ¿podemos pretender o creer que seremos salvos así? Son buenas preguntas y deberíamos de tomar tiempo de reflexión y meditación para contestarlas. No vaya a ser que estemos engañados en un formalismo y que en realidad nos falte la esencia del Evangelio, el poder, ¿verdad? Y el entendimiento también, pero el poder, ¿verdad? Dice, la iglesia es muy preciosa a los ojos de Dios. Él la valora, no por sus ventajas externas, sino por la piedad sincera que la distingue del mundo. Por lo tanto, la gran pregunta aquí es, ¿cuál iglesia valora a Dios? Aquí nos lo dice, por piedad sincera,
que la distingue del mundo. La estima según el crecimiento de los miembros, atentos, en el conocimiento de Cristo. ¿Qué significa conocer a Cristo? Ayer estudiamos esto, conocer al novio. Estar unidos al Espíritu, ¿verdad? Por tanto, dice, la estima según el crecimiento de los miembros en el conocimiento de Cristo, en estar unidos a Cristo, a su Espíritu, ¿verdad? Según su progreso en la experiencia espiritual. Porque, ¿qué ocurre cuando hay un progreso en la experiencia espiritual? Se obra el carácter, ¿verdad? El que nos da entrada en la boda del Cordero, en donde recibiremos la plenitud del Espíritu, ¿verdad? Ayer tratamos de entender de nuevo este asunto, ¿verdad? Dice, Cristo tiene hambre de recibir de su viña el fruto de la santidad y el desinterés. Fruto de la santidad y desinterés, ¿verdad? Busca los principios del amor y la bondad. No toda la belleza del arte toda la belleza del arte puede compararse con la belleza del temperamento y del... ni toda. Aquí debe de haber un error. Ni toda la belleza del arte puede compararse con la belleza del temperamento y del carácter que se revelarán a aquellos que son los representantes de Cristo. Es decir, este poder, esta presencia de Cristo en nosotros es más bello y más hermoso en su manifestación que cualquier otra cosa, ¿verdad? Dice, es la atmósfera de gracia del Espíritu que rodea el alma del creyente, el Espíritu Santo obrando en la mente y el corazón, lo que le convierte en un sabor de vida para la vida y permite que Dios bendiga su obra. Dice, y permite que Dios bendiga su obra. ¿Por qué? Porque está hecha a través del Espíritu. Cristo nuestra justicia. Ahora podemos entender esta realidad, ¿verdad? Dice, una congregación puede ser la más pobre del país. Puede carecer de la atracción de cualquier espectáculo externo, pero si los miembros poseen los principios del carácter de Cristo, es decir, posee el Espíritu, tendrán su gozo en sus almas. Los ángeles se unirán a ellos en su adoración. La alabanza y la acción de gracias de los corazones agradecidos ascenderán a Dios como una dulce oblación, ¿verdad? El Señor desea que mencionemos su bondad y contemos su poder. Él es honrado por la expresión de alabanza y acción de gracias. Él dice, el que ofrece alabanza, me glorifica. Pero cuidado aquí que dice, alabanza y acción de gracias. Es decir, adoramos con palabra, pero adoramos en hechos. Actuando, ¿verdad? Esta misericordia, este amor, esta justicia, ¿verdad? Dice, el que ofrece alabanza me glorifica. El pueblo de Israel, mientras viajaba por el desierto, alababa a Dios con cantos sagrados. Los mandamientos y las promesas del Señor fueron musicalizados y a lo largo del viaje fueron cantados por los viajeros peregrinos. Y en Canaán, cuando se reunían en sus fiestas sagradas, se relataban las obras maravillosas de Dios y se ofrecía una acción de gracias a su nombre. Dios deseaba que toda la vida de su pueblo fuera una vida de alabanza. Así su camino debía ser conocido en la tierra, su salud salvadora entre todas las naciones. Fijaos lo que dice ahí, así debería ser ahora. La gente del mundo está adorando a dioses falsos. Deben apartarse de su falsa adoración, no escuchando la denuncia de sus ídolos. Interesante cómo plantea, dice, deben apartarse de su falsa adoración, no escuchando la denuncia de sus ídolos, sino contemplando algo mejor. Y fijaos ahora, ¿cuál es el propósito de la Iglesia de Dios en la tierra? Dice, hay que dar a conocer la bondad de Dios. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, de que yo soy Dios. Claro. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Ha perdido la Iglesia su sentido de existir? Si Dios espera de su Iglesia, dice, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, de que yo soy Dios. ¿Verdad? Y la Iglesia cree que peca hasta que Cristo viene. Es decir, los principios del carácter de Dios no se ven manifestados en nosotros porque nosotros mismos reconocemos no podemos. Entonces, ¿qué sentido tiene la Iglesia? Ha perdido su propósito. Porque ¿entendéis cuál es el propósito de Dios? Dice,
La gente del mundo está adorando a dioses falsos. Deben apartarse de su falsa adoración, no escuchando la denuncia de sus ídolos, sino contemplando algo mejor. Hay que dar a conocer la bondad de Dios, el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, la obra de Dios, Cristo nuestra justicia, ¿verdad? Por eso dice, este es el propósito de su iglesia, que enseñe al mundo un lugar que no es de este mundo, que vive totalmente contrapuesto a los principios de ese mundo. Pero desgraciadamente la iglesia de Dios dice, no podemos. Hemos colgado la ley y la cruz, ¿verdad? Alguien ayer me mandó en 2 canales distintos el mismo mensaje. Querido, si lo vuelves a ver, te he recibido, pero no tiene sentido contestarte porque lo estás haciendo muy bien. Lo que estás diciendo es exactamente así. La ley no fue colgada en la cruz, de ninguna manera, ¿verdad? Porque cuando entendemos que la ley es la misma presencia de Dios, ¿de qué ley hablamos? ¿Cómo puede ser la ley colgada en la cruz? ¿Y por qué murió Cristo entonces? ¿Entendéis? Por lo tanto, no te he contestado, pero que lo has hecho tú ya, en tu exposición bastante completa, ya lo has hecho, ¿vale? Lo he leído en los 2 canales y estoy de acuerdo con lo que dijiste. Por lo tanto, ¿qué es lo que espera Dios de su iglesia? Que le represente lo que nos dijo antes. Cada individuo es un símbolo de Dios, un representante de Dios. Por lo tanto, el mundo no espera que le digamos, no, que estáis adorando dioses falsos. No, quiere ver poder en acción, vidas transformadas, real. Pero desgraciadamente nos ha convencido el enemigo, porque hoy creemos que no podemos obedecer. Tanto unos como otros, ¿verdad? Unos colgan la ley y la cruz y los otros dicen, pecamos hasta que Cristo viene. ¿Y cómo se manifiestan los principios? Y nos dijo antes, ahora entendemos por qué la iglesia está sin poder. Lo vimos antes en el texto, ¿verdad? Dios no acepta eso como adoración, por lo tanto, ni tampoco da alguna respuesta. Por eso vamos camino a Egipto, ¿verdad? Al desierto, y no entendemos qué nos pasa, pero nos pasan cosas, ¿verdad? El Señor desea que apreciemos el gran plan de redención, que nos demos cuenta de nuestro alto privilegio como hijos de Dios y que caminemos ante Él en obediencia con agradecimiento. Él desea que le sirvamos en una vida nueva, dice, vida nueva, porque cuando nos bautizamos y venimos a la iglesia, se supone que el bautismo es el símbolo de hemos muerto a la antigua vida y hemos nacido a una nueva vida. La pregunta es, ¿hemos muerto de verdad? ¿O el hombre viejo todavía sigue pataleando? ¿Entendéis? Él desea que le sirvamos en una vida nueva, con alegría, ¿verdad? Con la presencia de su Espíritu cada día. Él anhela ver que la gratitud brota en nuestros corazones porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Porque podemos echar todo nuestro cuidado sobre aquel que cuida de nosotros, Cristo nuestra justicia, ¿verdad? Y toda la profundidad y significado que este mensaje tiene, ¿verdad? Nos pide que nos regocijemos porque somos la herencia del Señor. Porque la justicia de Cristo es el manto blanco de sus santos. Por lo tanto, ¿cuál es la ley para nosotros? ¿Qué ley hemos de obedecer nosotros? ¿Entendéis lo que nos dice aquí? Dice, porque la justicia de Cristo, ¿quién es mi justicia? Cristo. Porque la justicia de Cristo es el manto blanco de sus santos, el carácter, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuál es el propósito y la expectativa que Dios tiene para con su pueblo? Conmigo. Un carácter idóneo al de Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, nos dijo aquí, porque podemos echar todo nuestro cuidado. Todo cuidado. Cuando dice todo cuidado, ¿cuál es el margen y el límite? Es todo cuidado sobre aquel que cuida de nosotros.
¿Entendéis lo que engloba Cristo nuestra justicia? Por eso dice, nos pide que nos regocijemos porque somos la herencia del Señor, ¿verdad? Que su Espíritu está en nosotros, está con nosotros, este poder transformador. Dice, porque la justicia de Cristo es el manto blanco. ¿Qué es el manto blanco? El carácter, ¿verdad? De sus santos. Porque tenemos la bendita esperanza de la pronta venida de nuestro Salvador. Experimentamos el poder, la misma presencia de Cristo, la justicia de Cristo, que obra en y a través de nosotros, ¿verdad? Alabar a Dios con plenitud y sinceridad de corazón es un deber tan grande como la oración. Debemos mostrar al mundo y a todas las inteligencias celestiales que apreciamos el maravilloso amor de Dios por la humanidad caída y que esperamos bendiciones más y más grandes de su infinita plenitud. La gran pregunta es, ¿dónde están estas bendiciones? ¿En qué consisten? Porque dice, y que esperamos bendiciones más y más grandes de su infinita plenitud. ¿Y dónde están? Buena pregunta, ¿verdad? Mucho más que nosotros, necesitamos hablar de los preciosos capítulos de nuestra experiencia, es decir, de una vida justificada con poder transformada. De esto habla, ¿verdad? Después de un derramamiento especial del Espíritu Santo, nuestro gozo en el Señor y nuestra eficiencia en su servicio aumentarían enormemente al relatar su bondad y sus maravillosas obras en favor de sus hijos. Dicen, estos ejercicios hacen retroceder el poder de Satanás. Es decir, cuando en el pueblo de Dios se ve la obra del Espíritu, esto hace retroceder al poder de Satanás. ¿Pero por qué no retrocede? Expulsan el espíritu de murmuración y queja, y el tentador pierde terreno. Cultivan los atributos del carácter. ¿Cuál es la obra de Cristo? Justamente esta, porque el carácter nos dará entrada en la boda del Cordero, ¿verdad? Dice, cultivan los atributos del carácter que prepararán a los moradores de la tierra para las mansiones celestiales, ¿verdad? Tal testimonio tendrá una influencia sobre otros. No se puede emplear ningún medio más eficaz para ganar almas para Cristo. Es decir, vidas transformadas, vidas que obran, ¿verdad? Y esta es la mejor predicación del Evangelio. Esto es lo que el mundo quiere esperar. No solo palabras, sino un Evangelio real, poderoso, ¿verdad? Debemos alabar a Dios mediante un servicio tangible, que se vea, palpable, ¿verdad? Haciendo todo lo que esté en nuestro poder para promover la gloria de su nombre. ¿Cómo glorificamos a Dios? Precisamente con este servicio tangible, con estas vidas transformadas, vidas en acción, ¿verdad? Dios nos imparte sus dones para que nosotros también demos. Es decir, no son solamente para nosotros, sino que son para darlos a otros, ¿verdad? Dice, y así demos a conocer su carácter al mundo. Es decir, Dios trabaja para otro, sostiene a otros. Este es el principio del cielo, ¿verdad? Este es el amor. El amor no se sirve a uno mismo, sino que se comparte. Por eso el principio del cielo es, y el propósito eterno de Dios es que Él habite en todo ser creado. Es decir, Él se comparte incluso a sí mismo con todos los seres creados. Y esta es la ley, este es el principio del cielo, ¿verdad? Dice, en la economía judía, los dones y las ofrendas formaban una parte esencial del culto a Dios. A los israelitas se les enseñó a dedicar el diezmo de todos sus ingresos al servicio del santuario. Además, debían traer ofrendas por el pecado, donaciones voluntarias y ofrendas de gratitud. Estos eran los medios para sostener el ministerio del Evangelio en aquella época. Ministerio del Evangelio. Aquí es muy fácil confundirnos, pero nos lo aclara enseguida. Dios no espera menos de nosotros que lo que esperaba de su pueblo antiguamente. La gran obra para la salvación de las almas debe seguir adelante. La gran obra para la salvación de las almas debe seguir adelante. En el diezmo
con los donativos y las ofrendas, Él ha hecho provisión para esta obra. Así pretende que el ministerio del Evangelio sea sostenido. Él reclama el diezmo como propio y debe considerarse siempre como una reserva sagrada que debe colocarse en su tesoro para beneficio de su causa. También pide nuestras donaciones voluntarias y ofrendas de gratitud. Y fijaos para qué es todo. Dice, todo debe dedicarse al envío del Evangelio hasta los confines de la tierra. Y este es el propósito correcto, ¿verdad? No voy a entrar a profundizar porque no es el tema, pero estudien, traten de entender y no se confundan. El enemigo de Dios sabe muy bien cómo manipular las palabras y darle sentido que él quiere, pero el sentido correcto está aquí. Todo debe dedicarse al envío del Evangelio hasta los confines de la tierra. Este es el ministerio que Dios prepara, el ministerio de la bondad, dar a otros, servir a otros, ¿verdad? El servicio a Dios incluye el ministerio personal. Mediante el esfuerzo personal, debemos cooperar con Él para la salvación del mundo. La comisión de Cristo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, se dirige a cada uno de sus seguidores. Todos los que han sido ordenados para la vida de Cristo, ¿quiénes han sido ordenados para la vida de Cristo? La comisión de Cristo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, se dirige a cada uno de sus seguidores. Por lo tanto, ¿quiénes han sido ordenados para la vida de Cristo? Cada uno de sus seguidores, todos aquellos que aceptan a Cristo, ¿verdad? Todos los que han sido ordenados para la vida de Cristo, ¿quién ordena? Cristo mismo. Están ordenados para trabajar por la salvación de sus semejantes. ¿De quién es esta obra? De todos, ¿verdad? Sus corazones palpitarán al unísono con el corazón de Cristo. El mismo anhelo por las almas que Él ha sentido se manifestará en ellos. No todos pueden ocupar el mismo lugar en la obra, pero hay un lugar y una obra para todos, porque es el Espíritu el que nos guía, nos da talentos, dones para la obra de cada uno, ¿verdad? Es el Espíritu, es decir, es Cristo. Cuando entendemos quién es el Espíritu, Cristo mismo, quién ordena, quién da dones, talentos, quién obra, Cristo. Por lo tanto, ¿quiénes son ordenados? Todos. Si tenemos a Cristo. Si no tenemos a Cristo, entonces no somos ordenados, ¿verdad? Dice, en la antigüedad, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, con su mansedumbre y sabiduría, y Josué con sus variadas capacidades, fueron todos alistados al servicio de Dios. ¿Qué dice? Fueron todos alistados al servicio de Dios. ¿Y quién los llamó? Cristo mismo, ¿verdad? La música de Miriam, la valentía y la piedad de Débora, el afecto filial de Ruth, la obediencia y la fidelidad de Samuel, la severa fidelidad de Elías, la influencia suavizadora y subyugadora de Eliseo, todo ello era necesario. Por lo tanto, todos los dones y talentos los vemos aquí. Por lo tanto, ¿quién maneja todo esto? Cristo mismo. ¿Entendéis quién ordena? Así que ahora, todos aquellos a quienes se les ha concedido la bendición de Dios han de responder con un servicio real. Cada don ha de ser empleado para el avance de su reino y la gloria de su nombre. ¿Hay alguien excluido de aquí? Nadie. Nadie. Porque si estamos conectados con este poder, Cristo mismo, a través de su Espíritu, ¿verdad? Todos estamos llamados, todos recibimos un don, todos tenemos una obra que hacer, ¿verdad? Dice, todos los que reciben a Cristo como Salvador personal deben demostrar la verdad del Evangelio y su poder salvador sobre la vida. ¿Entendéis de lo que estaba hablando? Dios no hace ningún requerimiento sin hacer provisión para su cumplimiento. No pide nada si no ofrecido antes. Es decir, si no me da el don o el talante, tampoco me lo pide, pero me lo pide precisamente porque me lo ha dado. Esto es lo que quiere decir. Por la gracia de Cristo podemos cumplir todo lo que Dios requiere. ¿Entendéis lo que está diciendo aquí? Cristo nuestra justicia. Dice, por la gracia, por el Espíritu de Cristo, podemos cumplir todo lo que Dios requiere. ¿Qué requiere Dios? Obediencia a la ley. Por lo tanto,
¿Quién cumple la ley en nosotros? ¿Quién es nuestra justicia? Por el Espíritu de Cristo, por la gracia de Cristo, por el Espíritu de Cristo, podemos cumplir todo lo que Dios requiere. ¿Entendéis? Todas las riquezas del cielo han de revelarse por medio del pueblo de Dios, si es que estamos conectados con Cristo, si tenemos el Espíritu, ¿verdad? En esto es glorificado mi Padre, dice Cristo, en que llevéis mucho fruto, así seréis mis discípulos. Si no, no. ¿Verdad? Dios se reclama toda la tierra como su viña. La gran comisión, ¿verdad? Es decir, que toda la tierra entienda este mensaje y si es posible que lo acepte, ¿verdad? Aunque ahora esté en manos del usurpador, pertenece a Dios. Por la redención, no menos que por la creación, es suya. Por el mundo se hizo el sacrificio de Cristo. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dice, es por medio de ese único don que todos los demás son impartidos a los hombres. ¿Entendéis de lo que nos habla? Del principio de Dios. Que Él habita en todo ser creado. ¿Cómo? Por medio de ese único don, Cristo mismo, que todos los demás son impartidos a los hombres. Diariamente, el mundo entero recibe la bendición de Dios. ¿Entendéis lo que nos está diciendo? Dice, cada gota de lluvia, cada rayo de luz derramado sobre nuestra raza ingrata, cada hoja y flor y fruto atestiguan la larga paciencia de Dios y su gran amor, para que el hombre entienda y se vuelva a Él, ¿verdad? ¿Y qué devoluciones se hacen al gran dador? ¿Cómo tratan los hombres los reclamos de Dios? ¿A quién está dando las masas de la humanidad el servicio de sus vidas? Dice, están sirviendo a Mamón. La riqueza, la posición, el placer en el mundo es su objetivo. La riqueza se obtiene mediante el robo. Atentos a lo que nos está diciendo, ¿eh? La riqueza se obtiene mediante el robo, no solo del hombre, sino de Dios. Y cuando entiendes lo que está diciendo aquí, te das cuenta de por qué dice Cristo que difícilmente un rico entrará en el reino de Dios. Porque fijaos cómo lo mira Dios. Y vamos a entender de por qué lo mira así. Dice, la riqueza se obtiene mediante el robo, no solo del hombre, sino de Dios. Los hombres están usando sus dones para gratificar su egoísmo. Es decir, ¿podía un hombre rico, aunque esto es muy relativo, hay que entenderlo muy bien, ¿verdad? ¿Podría un hombre rico entrar en el reino de Dios? Si entendería que él no es más que un vaso comunicante a través del cual Dios fluye la riqueza hacia los demás. Pero dice, los hombres están usando sus dones para gratificar su egoísmo. Para que él viva bien, para señalarse a sí mismo, para vanagloriarse a sí mismo, ¿verdad? Que preparado está él, cómo está él, y que todo lo que viene, viene porque él. ¿Y qué es lo que no reconoce? ¿Quién es su fuente? Porque cuando reconoces en verdad quién es tu fuente, entonces te conviertes en un vaso comunicante. La gran pregunta es, ¿podrías seguir siendo rico? Buena razón para reflexionar, ¿verdad? Todo lo que pueden agarrar está hecho para atender su codicia y su amor por el placer egoísta. Y desgraciadamente vemos esto en medio de nosotros. O sea, y no estoy en contra, no estoy hablando de personas, ni no estoy en contra de nadie, ¿no? Pero necesitamos entender este principio. Y hay gente entre nosotros que es así, tal como lo relata aquí, ¿verdad? Dice, el pecado del mundo actual es el pecado que trajo la destrucción a Israel. La ingratitud hacia Dios, el descuido de las oportunidades y las bendiciones, la apropiación egoísta de los dones de Dios, todo esto estaba incluido en el pecado que trajo la ira sobre Israel. Dice, hoy están trayendo la ruina al mundo. Y hoy podíamos ver
¿Por qué está pasando lo que está pasando en el mundo? Por la codicia y el egoísmo de unos pocos que han adquirido toda la riqueza del mundo y hoy creen que sobra gente y piensan que mejor serían menos, ¿verdad? Este planeta no cabe tanta gente. ¿De quién es ese espíritu? Y este pensamiento, ese razonamiento. Pues del mismo espíritu que les hizo ganar todo lo que ganaron, ¿verdad? Las lágrimas que Cristo derramó en el Monte de los Olivos, mientras contemplaba la ciudad elegida, no eran solo por Jerusalén. En el destino de Jerusalén contempló la destrucción del mundo. Si hubieras sabido tú mismo, al menos en este tu día, las cosas que pertenecen a tu paz, pero ahora están ocultas a tus ojos, dice. En este tu día, el día se acerca a su fin, el periodo de misericordia y privilegio está por terminar, las nubes de la venganza se acumulan, los rechazadores de la gracia de Dios están a punto de verse envueltos en una ruina rápida e irremediable, dice. Sin embargo, el mundo está dormido. Y atentos que cuando utiliza el término el mundo engloba a la iglesia. Atentos cómo formula la frase. Dice, sin embargo, el mundo está dormido, el planeta, o sea, se refiere como el planeta en sí, ¿verdad? El pueblo no conoce el tiempo de su visitación. En esta crisis, ¿dónde se encuentra la iglesia? Nunca mejor dicho, ¿verdad? En esta crisis, ¿dónde se encuentra la iglesia? ¿Están sus miembros a la altura de las exigencias de Dios? ¿Están cumpliendo su comisión y representando su carácter al mundo? ¿Están llamando la atención de sus semejantes con el último mensaje misericordioso de advertencia? ¿Entendéis quién es la voz de medianoche? ¿Entendéis? Ahora nos lo dice, fijaos. Dice, los hombres están en peligro. Multitudes están pereciendo. Pero que pocos de los profesos seguidores de Cristo se preocupan por estas almas. El destino de un mundo pende de un hilo, pero este apenas conmueve a los que dicen creer en la verdad de mayor alcance jamás dada a los mortales. Hay una falta de ese amor, de ese espíritu que llevó a Cristo a dejar su hogar celestial y tomar la naturaleza del hombre para que la humanidad pudiera tocar a la humanidad y atraer a la humanidad hacia la divinidad, a volver de nuevo al Padre, ¿verdad? Que es lo que ocurrirá en la boda del Cordero en realidad. Dice, hay un estupor, una parálisis sobre el pueblo de Dios que le impide comprender el deber de la hora. Nunca mejor dicho, teniendo en cuenta nuestra realidad. Cuando los israelitas entraron en Canaán, no cumplieron el propósito de Dios tomando posesión de toda la tierra. Y eso es lo que deberíamos hacer. Tomar posesión de toda la tierra, es decir, que el evangelio llegue a todo ser de este planeta, ¿verdad? Después de hacer una conquista parcial, se establecieron para disfrutar del fruto de sus victorias. En su incredulidad y amor por la facilidad, se congregaron en las porciones ya conquistadas en lugar de avanzar para ocupar nuevos territorios. ¿Qué quiere decir aquí? Tipo antitipo. Que nos hemos quedado en la iglesia, hemos establecido maestros que nos cuenten sus historias, pero ya no proclamamos el evangelio. Nadie va misionero, ¿verdad? Así comenzaron a alejarse de Dios. Ups. Establecieron iglesias, se quedaron quietecitos, iban formalmente cumpliendo, y dice, así comenzaron a alejarse de Dios. Al no llevar a cabo su propósito, hicieron imposible que Él les cumpliera su promesa de bendición. ¿Por qué no estamos bendecidos? ¿Por qué la presencia de Dios no nos acompaña? Aquí tenemos una causa, ¿verdad? Dice, ¿no está la iglesia de hoy haciendo lo mismo? Con todo el mundo ante ellos, necesitado del evangelio, los cristianos profesos se reúnen donde ellos mismos pueden disfrutar de los privilegios del evangelio. En la iglesia, ¿verdad?
no siente la necesidad de ocupar nuevos territorios, llevando el mensaje de salvación a regiones más allá. Se niegan a cumplir la comisión de Cristo. Interesante. Ir a la iglesia y quedarte estancado sin tener un propósito, una misión para que el evangelio vaya más allá, dice, se niegan a cumplir la comisión de Cristo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y fijaos lo que nos dice. ¿Son menos culpables que la iglesia judía? ¿Entendéis la realidad? Lo que nuestro Dios nos dice. Nuestro formalismo y nuestra falta de entendimiento de cuál es la expectativa que Dios tiene para con su pueblo. Los que profesan ser seguidores de Cristo están en juicio ante el universo celestial, pero la frialdad de su celo y la debilidad de sus esfuerzos en el servicio de Dios los señalan como infieles. Si lo que hacen fuera lo mejor que pueden hacer, la condenación no recaería sobre ellos. Pero si sus corazones estuvieran alistados en la obra, podrían hacer mucho más. Ellos saben, y el mundo sabe, que han perdido en gran medida el espíritu de abnegación y de soportar la cruz. Solo necesitamos ir a la iglesia, formalmente, y ya somos salvos. Ni misión, ni entrega, ni muerte al yo, no. Por eso nos hemos vuelto ricos, creemos, y Cristo nos dice, hago referencia al mensaje de la Odisea, ¿verdad? No sabes. Ciego, desnudo, o sea, peor no se puede estar. Hay muchos contra cuyos nombres se encontrará escrito en los libros del cielo. No productores, sino consumidores. No productores, sino consumidores. Por muchos que llevan el nombre de Cristo, su gloria es oscurecida, su belleza velada, su honor retenido. No glorifican a Dios, no honran a Dios. Nos lo dijo antes, nos lo vuelve a repetir de nuevo. Hay muchos cuyos nombres están en los libros de la iglesia, pero que no están bajo el gobierno de Cristo. Tremendo esto, queridos. ¡Qué tremendo! Dice, hay muchos cuyos nombres están en los libros de la iglesia, pero que no están bajo el gobierno de Cristo. ¿Y bajo qué gobierno están? ¿En medio de la iglesia? ¿Entendéis la profundidad? No están prestando atención a su instrucción o haciendo su trabajo. Por lo tanto, están bajo el control del enemigo. No están haciendo ningún bien positivo. Por lo tanto, están haciendo un daño incalculable. Porque su influencia no es un sabor de vida para la vida, es un sabor de muerte para la muerte. Pecamos hasta que Cristo viene. Este es el resultado. Esto es lo que nos trata de decir. Cuando la expectativa de Cristo es totalmente opuesta. Y nosotros creemos que esta es la iglesia de Dios, ¿verdad? Y la defendemos a muerte, y a sus maestros también. Y no entendemos el evangelio, porque estamos esperando que nos lo cuenten los vendedores de aceite, ¿verdad? El Señor dice, ¿no he de visitar por estas cosas? Debido a que no cumplieron el propósito de Dios, los hijos de Israel fueron apartados y el llamado de Dios se extendió a otros pueblos. Y entended este principio, queridos, porque esto es un principio. Esto pasó con el remanente final 1844-1888. El Espíritu se retiró y Dios está en expectativa de una última generación que entienda su propósito, ¿verdad? Que entienda el mensaje, Cristo nuestra justicia, en verdad, en toda su profundidad. Si estos también se muestran infieles, ¿no serán rechazados de la misma manera? ¿Entendéis lo que está diciendo? Y ahora traten de entender qué pasó en 1844 con aquellos que no recibieron el mensaje del lugar santísimo. ¿No entendieron Daniel 8:14, 2300 tardes y el santuario será purificado, el día de la expiación? ¿Qué pasaron con todos aquellos? Se quedaron en la oscuridad, ¿verdad? Nos lo dice en la visión de los dos tronos, ¿verdad? Pero ahora lo más interesante es,
Y también nos dice la visión de los dos tronos que este remanente final, al rechazar el mensaje de 1888, también le pasó lo mismo. Se mostraron infieles, no serán rechazados de la misma manera. ¿Y qué es lo que está esperando Dios ahora? El remanente final. Porque este remanente final que se despertó en 1844 y que en 1888 rechazó el mensaje, fue desechado. Y esta es la explicación de por qué estamos como estamos. ¿Entendemos el principio? Dice, en la parábola de la viña, Cristo declaró culpable a los labradores. Fueron ellos los que se negaron a devolver a su Señor el fruto de su tierra. En la nación judía fueron los sacerdotes, atentos a lo que nos dice aquí. Para que podamos entender quiénes son los vendedores de aceite de la parábola de ayer, estoy segurísimo que mucha gente se ha quedado sorprendida. En expectativa, por supuesto. También entendí este mensaje. Pero claro, dudan si eso es verdad. Pero fijaos contexto que nos explica a partir de ahora en qué contexto lo coloca. Y lo coloca en el contexto en donde dice: debido a que no cumplieron el propósito de Dios, los hijos de Israel fueron apartados. Necesitamos comprender este principio. Y el llamado de Dios se extendió a otros pueblos. ¿Vale? Si estos también se muestran infieles, ¿no serán rechazados de la misma manera? ¿Comprendéis? Ahora, fijaos dónde apunta y qué apunta. ¿Cuál es la causa de por qué está pasando esto? Porque esto pasó en el tiempo de los judíos, con Cristo, por los maestros de Israel. En 1888 también rechazamos, también en 1844 también fue por los maestros de las iglesias de aquel momento, porque aquel remanente se formó de gente que salieron de aquellas iglesias aceptando el mensaje y se formó este remanente final, la última generación que debería de haber sido la última generación. ¿Pero qué ocurre en 1888? A su vez, los maestros de nuevo rechazan el mensaje de Cristo nuestra justicia. Y ahora fijaos qué nos señala, dónde está el problema, para que podamos entender por qué las vírgenes que están preparadas con Cristo manda a las que no están preparadas, a sus maestros, a los vendedores de aceite, y les dice: comprad, pero comprad solo para vosotros. Nosotras no tenemos necesidad, porque nosotros tenemos aceite de la fuente, de Cristo. El aceite que ellas iban a comprar, dice que sean solo para vosotras. No sirve. Leed bien el texto y lo vais a entender. Y ahora fijaos lo que está diciendo. ¿Quiénes son los vendedores de aceite? ¿Y cuál es el problema? Y lo está diciendo Dios. No lo digo yo. Está escrito. Quedémonos con lo escrito está. Yo trato de explicaros, pero no me hagáis caso a mí. Tenemos la verdad, pidamos el Espíritu y entendámosla. ¿Verdad? Dice, en la nación judía fueron los sacerdotes y los maestros los que, al engañar al pueblo... Ahora yo pregunto, cuando Dios considera que engañaron al pueblo, ¿fue por descuido o fue con intención? Una elección. Sabían lo que estaban haciendo. Sabían lo que estaban haciendo, ¿verdad? Por eso Dios considera, al engañar al pueblo, habían robado a Dios el servicio que reclamaba. ¿Y cuál era el servicio que reclamaba Cristo? La adoración hacia Dios. ¿Y qué hacía el pueblo? Adoraban a sus maestros. Bajo el grito de quién eligieron a Barrabás. De sus maestros. ¿Entendéis lo que trata de decir? Es decir, el pueblo eligió a Barrabás, pero ¿quién le sugirió al pueblo que elija a Barrabás? Sus maestros. ¿Entendéis? Dice, en la nación judía fueron los sacerdotes y los maestros los que, al engañar al pueblo, habían robado a Dios el servicio que reclamaba. Fueron ellos los que apartaron a la nación de Cristo. Es decir, el pueblo estaba adorando a sus maestros y no a Cristo, no a Dios, ¿verdad?
Dice, la ley de Dios, no mezclada con la tradición humana, fue presentada por Cristo como la gran norma de obediencia. Por lo tanto, ¿qué está señalando aquí? Verdad contaminada. Es decir, Cristo presentó la verdad pura, pero ¿qué verdad presentaban los maestros? Dice, la ley de Dios no mezclada con la tradición humana. Es decir, verdad contaminada. ¿Entendéis? Esto despertó la enemistad de los rabinos. Atentos. Tipo antitipo. Fijaos, ¿qué pasó con ellos? Y vamos a ver si coincide con nuestra realidad. Dice, esto, presentar la verdad tal cual, despertó la enemistad de los rabinos. Habían puesto la enseñanza humana por encima de la palabra de Dios. Pregunto yo, ¿pecamos hasta que Cristo viene? ¿Es enseñanza de Dios o es humana? ¿La ley está colgada en la cruz? ¿Es enseñanza de Dios o humana? ¿A quién adoramos? ¿Ahora entendéis la profundidad del mensaje? Esto despertó la enemistad de los rabinos, habían puesto la enseñanza humana por encima de la palabra de Dios y habían alejado al pueblo de sus preceptos, de la auténtica enseñanza, ¿verdad? No querían renunciar a sus mandamientos hechos por el hombre para obedecer los requerimientos de la palabra de Dios. Es decir, para mantenerse en las posiciones y no verse obligados a reconocer el error, ¿verdad? Prefirieron rechazar a Cristo y la verdad que era bíblica. ¿Qué es lo que hizo Cristo una y otra vez con los fariseos? Con los líderes del pueblo. Presentarles la verdad. ¿Qué hicieron ellos una y otra vez? La rechazaron. ¿Hasta dónde? Hasta crucificarlo. ¿Ahora entendéis de qué nos hablan? Dice, no querían renunciar a sus mandamientos hechos por el hombre para obedecer los requerimientos de la palabra de Dios. ¿Qué pasaría hoy si los maestros de hoy reconocerían que están equivocados, que se han equivocado, que la conclusión que el pueblo de Dios cree hoy está errada? ¿Qué pasaría? De manera lógica y natural deberíamos de preguntarnos, ¿y con qué espíritu habéis obrado hasta ahora? Y para que esto no pase, jamás reconocerán que en 1888 esta iglesia rechazó el mensaje de Cristo. Por eso dicen hoy, no, nosotros lo hemos aceptado. Estupendo. Si eso fuera así, ¿cómo que este poder no actúa en medio del pueblo de Dios? ¿Por qué el pueblo de Dios hoy cree lo contrario de lo que el Evangelio nos está diciendo? ¿Entendéis la realidad nuestra y quiénes son los vendedores de aceite de la parábola de las 10 vírgenes? ¿Entendéis la profundidad del mensaje? Espero que lo podáis entender, mis queridos hermanos, porque ya os lo dije, esto es una trampa de Satanás y por eso se perderá la mayoría. Solamente un grupo pequeño aceptará esta realidad y tomará la decisión que corresponda, ¿verdad? Seguir a Cristo. Dice, no querían renunciar a sus mandamientos hechos por el hombre para obedecer los requerimientos de la palabra de Dios. No querían, por la verdad, sacrificar el orgullo de la razón y la alabanza de los hombres. ¿Pasará hoy igual? Cuando Cristo vino, presentando a la nación los reclamos de Dios, los sacerdotes y los ancianos negaron su derecho a interponerse entre ellos y el pueblo. ¿Y qué hicieron? Mejor que perezca uno que se pierda una nación, ¿verdad? ¿Recordáis? Y lo crucificaron. No quisieron aceptar sus reprimendas y advertencias y se dispusieron a poner al pueblo en contra de él y a propiciar su destrucción. ¿Habrá alguna relación con hoy? ¿Entendéis por qué os digo yo que es la misma iglesia hoy la que está escogiendo los 144.000? Aquellos que proclaman la verdad en medio del pueblo de Dios y la iglesia, los maestros, echa a la iglesia contra ellos y contra la verdad, pero en realidad no se trata de que eche a la iglesia contra aquellos que predican la verdad, sino que lo echan contra Cristo, porque ¿quién presenta? ¿De quién es esta obra? ¿Quién es Cristo nuestra justicia? Cristo mismo. Ahora entendéis cuando rechazaron en 1888 y Cristo le dice a la sierva, tranquila, porque no están contra ti, están contra mí. ¿Entendéis la profundidad? ¿Entendéis la obra? ¿Entendéis cómo el hombre
adora al hombre y desecha a Cristo y su mensaje. Ahora entendéis cómo son salvas las 5 que toman aceite directamente de Cristo y por qué se pierden las otras 5 que se van a los vendedores de aceite. ¿Entendéis la profundidad del mensaje? Espero que sí, mis queridos hermanos, porque como os lo dije ayer, os lo repito hoy, esto es de vida y muerte. Entender esta verdad. Sobre todo porque no queda más tiempo, ¿verdad? Ellos fueron los responsables del rechazo de Cristo con los resultados que siguieron. El pecado y la ruina de una nación se debieron a los líderes religiosos. ¿Quién dice esto? Lo dice Dios. Yo aquí no puse ni una coma. Y tampoco he quitado. ¿Verdad? Y ahora viene a nosotros. En nuestros días, ¿no actúan las mismas influencias? Entre los labradores de la viña del Señor, ¿no hay muchos que siguen los pasos de los líderes judíos? Rechazar la verdad, rechazar a Cristo. La pregunta es, ¿a quién predican? ¿Con qué espíritu? ¿Entendéis? La visión de los 2 tronos nos lo dice, ¿verdad? Pero no queremos aceptar esta realidad. Dice, ¿no están los maestros religiosos desviando a los hombres de las exigencias claras de la palabra de Dios? Pues claro, porque dicen que pecamos hasta que Cristo viene. Y otros creen que son ellos los que obedecen la ley. Nos coloca el enemigo en los 2 extremos de tal manera para que no entendamos Cristo nuestra justicia, el principio del cielo. ¿Verdad? Que la presencia del Espíritu de Dios en este templo lo es todo para nosotros. En lugar de educarlos en la obediencia a la ley de Dios, ¿no lo están educando en la transgresión? ¿Comprendéis? Espero que podáis entender los extremos, los 2 extremos, ¿eh? Los 2 extremos son transgresión. Porque ¿quién es mi justicia? Cristo. Cristo. Desde muchos de los púlpitos de las iglesias se enseña al pueblo que la ley de Dios no es obligatoria para ellos. Se exaltan las tradiciones, ordenanzas y costumbres humanas. Se fomenta el orgullo y la autosatisfacción por los dones de Dios. ¿Sabéis lo que está diciendo aquí? Que algunos tienen privilegios especiales que supuestamente son por Dios, ¿verdad? ¿Y qué dice aquí? Se fomenta el orgullo y la autosatisfacción por los dones de Dios. Los maestres, ¿verdad? Ellos tienen privilegios especiales que no aparecen en la Biblia, ¿verdad? No están. ¿Verdad? Ellos como élite no están. Están los ancianos y están los diáconos. Y ya está. Mientras que se ignoran los reclamos de Dios, los preceptos de Dios quiere decir, ¿verdad? Al dejar de lado la ley de Dios, los hombres no saben lo que hacen. La ley de Dios es la transcripción de su carácter, lo que nos decía Ezequiel, ¿verdad? E encarna los principios de su reino. ¿Qué quiere decir? Pues justo lo que tratamos de explicar en este ministerio, queridos. El principio de Dios, que Él habita en todo ser creado. Es la ley del reino de Dios. Por eso dice, no saben lo que están haciendo. ¿Verdad? Dice, el que se niega a aceptar estos principios se está colocando fuera del canal por donde fluyen las bendiciones de Dios. ¿Cuál es el canal por donde fluyen las bendiciones de Dios? ¿Y entendéis lo que está señalando? Al Espíritu de Dios, a Cristo mismo. ¿Podéis entender? Las gloriosas posibilidades puestas ante Israel solo podían realizarse mediante la obediencia a los mandamientos de Dios. La misma elevación del carácter, la misma plenitud de la bendición, bendición sobre la mente y el alma y el cuerpo, bendición sobre la casa y el campo, bendición para esta vida y para la vida futura. ¿Cuál es esa bendición? Cristo, nuestra justicia, la presencia de su Espíritu aquí, en este templo. ¿Entendéis de lo que nos habla? Es posible para nosotros solo mediante la obediencia.
la sumisión a este espíritu, a Cristo mismo. Tanto en el mundo espiritual como en el natural, atentos, porque necesitamos entender cómo se manifiesta este principio, ¿verdad? Tanto en el mundo espiritual como en el natural, la obediencia a las leyes de Dios es la condición para dar fruto. Y ahora, cuando entendemos la genética, la programación que tanto el ser humano la tiene, pero también las plantas siguen su círculo, su programación, su genética, creada ¿por quién? Por Dios mismo, ¿verdad? Y cuando los hombres enseñan al pueblo a desobedecer los mandamientos de Dios, están impidiendo que den fruto para su gloria. Porque cuando desobedecen los mandamientos de Dios, no hay presencia del Espíritu. Por lo tanto, dice, impide que dé frutos para su gloria. Porque si no está el Espíritu de Cristo, está un otro espíritu, ¿verdad? Dice, son culpables de retener del Señor los frutos de su viña. Y en verdad hoy, este principio ni está ni se le espera. No se entiende el propósito eterno de Dios. No se entiende cómo obra Dios. No entienden. Por eso, la gran mayoría será perdida. Por eso decía ayer, id a los vendedores de aceite, pero comprad solo para vosotros, porque el aceite bueno viene de Cristo mismo, de su palabra entendida con su espíritu. Para nosotros, atentos a lo que dice aquí, fijaos, dice, para nosotros, los mensajeros de Dios vienen por orden del Maestro. Los mensajeros de Dios vienen por orden del Maestro. Vienen exigiendo, como lo hizo Cristo, la obediencia a la palabra de Dios. Espero que podáis entender la profundidad de lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Presentan su reclamo de los frutos de la viña, los frutos del amor, de la humildad y del servicio abnegado. Al igual que los líderes judíos, ¿no son muchos los labradores de la viña que se irritan cuando Dios envía sus mensajeros? Y cuando el reclamo de la ley de Dios se presenta ante el pueblo, ¿no usan estos maestros su influencia para llevar a los hombres a rechazarla? ¿Qué es lo que está pasando en medio de la iglesia? Pues esto me pasa a mí, queridos. No paran de hablar contra este mensaje. Y que yo soy una especie de hereje, ¿verdad? Que estoy equivocado, a pesar de tratar lo que está escrito. Y aquí Dios nos dice exactamente quién es el grito de medianoche. ¿Ahora entendéis? ¿Quién es el grito de medianoche? ¿Quién despierta al pueblo? A la iglesia. A todas. Las que estaban preparadas y las que no estaban preparadas. ¿Quién es el grito? Dice, para nosotros, los mensajeros de Dios vienen por orden del Maestro. Vienen exigiendo, como lo hizo Cristo, la obediencia a la palabra de Dios. ¿De quién es esta obra? ¿La entendéis en la realidad? Presentan su reclamo de los frutos de la viña, los frutos del amor, de la humildad y el servicio abnegado. Al igual que los líderes judíos, ¿no son muchos los labradores de la viña que se irritan, los maestros de Israel de hoy? Cuando el reclamo de la ley de Dios se presenta ante el pueblo, ¿no usan estos maestros su influencia para llevar a los hombres a rechazarla? ¿Ahora entendéis cuando las vírgenes que están preparadas para entrar en la boda del Cordero les dicen a la otra, id a estos vendedores de aceite y comprad, pero comprad para vosotros? Nosotras no queremos, tenemos de Cristo. ¿Ahora entendéis lo que está diciendo, queridos? Dice, a tales maestros Dios los llama siervos infieles. ¿Ahora entendéis la profundidad? Las palabras de Dios al antiguo Israel tienen una solemne advertencia para la iglesia y sus líderes de hoy. Es una lección que todos deberíamos aprender. Por eso lo dije yo, hemos de despertar todos, maestros y laicos. Todos. De Israel dijo el Señor, le escribí las grandes cosas de mi ley, pero fueron tenidos por cosa extraña. No lo entendieron. Hay que ver qué presentaba Cristo, que era del Evangelio, y no lo entendían. Por eso lo mataron, ¿verdad?
Y a los sacerdotes y maestros les declaró: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. ¿Qué necesitamos? La verdad, tal como está en Jesús. Por cuanto tú rechazaste el conocimiento, yo también te rechazaré a ti. Por cuanto tú olvidaste la ley de tu Dios, yo también olvidaré a tus hijos. Ahora, no sé si os recordáis, si habéis estudiado esto, pero dice que pocos maestros participarán de la obra final. Pocos. ¿Por qué? Justo por lo que está diciendo aquí en Oseas 4:6. Como hemos rechazado la verdad de Dios, dice, yo también me olvido de ti. Ahora, ¿qué pasó en 1888? ¿Entendéis? ¿Qué pueblo está esperando Dios de esta iglesia en apostasía? Recordad, ¿cuándo viene Cristo? Cuando el mundo está en apostasía total, ¿verdad? Por lo tanto, en medio de esta iglesia, Cristo está preparando un remanente. Nos lo dijo ayer. Había algunas que se han preparado, pero ¿de dónde? De Cristo mismo. Por lo tanto, en esta reflexión nos explica los detalles de ayer, queridos. Necesitamos comprender la verdad. No es porque a alguien le da gana contar las historias que se inventa uno. No, está escrito. ¿Alguien las predica? ¿Alguien las presenta? ¿Alguien se arrepiente de los errores para enmendar el camino? Por eso es necesario, queridos, y por eso os lo dije yo, que Dios envía sus mensajeros. El grito de medianoche para despertar a un pueblo dormido. Algunos despertarán, otros despertarán más tarde, porque han comido demasiado plato cocinado y no entienden la obra, no entienden el mensaje, ¿verdad? ¿Y quién manda a estos mensajeros? Los mensajeros de Dios vienen por orden del Maestro. Es obra asignada a los que Él escoge. ¿Podemos entender? Sí, pasamos a la siguiente. Dice, ¿se dejarán de lado las advertencias de Dios? ¿Quedarán sin mejorar las oportunidades de servicio? El desprecio del mundo, el orgullo de la razón, la conformidad con las costumbres y tradiciones humanas impedirán que los que profesan ser seguidores de Cristo les sirvan. ¿Rechazarán la palabra de Dios como los líderes judíos rechazaron a Cristo? El resultado del pecado de Israel está ante nosotros. ¿Tomará la iglesia de hoy la advertencia? ¿Qué advertencia? Dejen de escuchar al hombre, dejen de someterse al hombre, sométanse a Cristo. Esa es la advertencia, esta es la lección. ¿Comprenden? Si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y con ellas participaste de la raíz y de la grosura del olivo, dice, no te jactes. A causa de la incredulidad fueron desarraigados, y tú te mantienes por la fe. Cristo es nuestra justicia, ¿verdad? No seas altivo, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, mira que no te perdone a ti también. Espero, mis queridos hermanos, que podáis entender la verdad que Dios trata de transmitirnos, sobre todo la verdad de este momento, queridos. No queda más tiempo. Necesitamos comprender, y también sabemos que la última generación ha de aprender con rapidez el mensaje. Con rapidez el mensaje. Porque no queda tiempo. Cristo viene. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os pueda servir. Como siempre, no me hagáis caso a mis palabras. Tenemos el texto. Estúdienlo. Coloquen la verdad en su contexto correcto. Nos lo dijo en la lección de ayer. ¿Por qué no entendemos la verdad? Porque estamos faltos del Espíritu. Pero cuando el Espíritu obra, la verdad se coloca en su contexto correcto. Y entendemos. Y una vez que entendemos, tenemos que elegir. Esta es la obra de Cristo, a la cual estamos todos invitados, ¿verdad?
Os deseo, mis queridos, le ruego a nuestro Dios primero que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad, su realidad y que podamos hacer nuestras elecciones. Y una vez que entendemos este mensaje, mis queridos hermanos, proclamémoslo. No podemos quedarnos callados. Cuidado, esto es un peligro sumamente grandísimo. Podemos perder la eternidad por creer que quedándonos callados, sin cumplir la gran comisión, somos salvos. Cuidado. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos ayude a entender su mensaje, su verdad, y que también nos dé poder para proclamarlo, ¿verdad? Tomar la decisión que corresponda y proclamar este mensaje. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.